Yo quisiera un poco hablar sobre el tema con el cual se nos llamó matar al tirano. Es decir, las venganzas que hubo en nuestra historia con respecto a los tiranos que realmente hicieron crímenes terribles contra los derechos humanos. Voy a leer una paginita, después voy a seguir hablando. Digo, será de eterna discusión para la ética matar al tirano o no matar al tirano ni a nadie. Ante esta disyuntiva, los libertarios sostenían que cuando no hay justicia en la sociedad, el pueblo tiene derecho a hacerse justicia con la propia mano. Siempre fue una política anarquista y siempre la ejecutaron. Esa fue la defensa de los que realizaron atentados contra los gobernantes asesinos, tiranos, de dueños del poder y de dueños de la vida y de la muerte. En Argentina tuvimos dos casos que pueden llamarse arquetípicos. El cometido por Simón Radovich, que dio muerte al jefe de policía Ramón Falcón, el represor del acto del 1 de mayo del Día de los Trabajadores de 1909, en que cayeron muertos representantes obreros, y el de Kurt Gustav Wilkens, que terminó con la vida del fusilador de los peores patagónicos de 1921, el teniente coronel Varela. Simón Radovich y Kurt Gustav Wilkens. En el primer caso, sin haber existido ningún disturbio, el jefe de policía, coronel Falcón, ordenó a la fusilería de la policía abrir el fuego contra las columnas obreras, en las cuales iban también mujeres y niños. Y después de ello también dispuso que la caballería policial atacara a los sorprendidos manifestantes. Fue una verdadera orgía de sangre y violencia. El gobierno de ese entonces no tomó ninguna medida contra quien había ordenado tal crimen, sino que lo mantuvo en su cargo. Al no haber justicia, los libertarios entonces decidieron a muerte al homicida y la llevaron a cabo a través del joven ruso Simón Radovich, que lo esperó y le pegó unos cuantos balazos, jugando su vida. En el segundo caso, el de la Patagonia rebelde, lo mismo ocurrió con el gobierno de Irigoyen, quien, pese a que se había eliminado la pena de muerte de la legislación argentina, le dio la orden de fusilamiento de los prisioneros a Varela por su versión en la represión de Santa Cruz. La huelga de los trabajadores rurales patagonianos no había sido ninguna subversión, sino una legítima protesta obrera. Además de esa bestial matanza de seres humanos, no se hizo una verdadera justicia con los responsables de la matanza. Ni el Congreso aprobó llamar a Irigoyen para que le explicara su orden ilegal, ni el gobierno tomó medidas con el militar que había ejecutado esa orden bastante imprecisa. Fue entonces que en los dos casos los perjudicados, en este caso los trabajadores integrados en los sindicatos y asociaciones anarquistas, decidieron ejecutar a los dos asesinos, a los dos máximos represores, porque así no hacían, porque si no lo hacían, esos asesinos de uniforme hubieran vuelto a repetir sus hazañas contra el pueblo. Sí, claro, el tema es discutible, matar al tirano. Pero queda la advertencia a los que tienen el poder: la injusticia no se borra, queda flotando allí, en el recuerdo y para la historia. Y siempre habrá quienes consideren que no pueden quedar impunes tales crímenes. Tenemos el mismo problema moral actualmente, tal vez más inconmensurable, con la última represión de la desaparición de personas. Sinceramente, es increíble. Es increíble
lo poco que se ha juzgado todavía. Gracias que se hicieron juicios que fueron condenados a prisión, muchos de los asesinos, pero no todos. No hicimos una justicia ejemplar. Y debemos seguir luchando para que todos aquellos que hicieron desaparecer personas estén en la cárcel. Debemos hacerlo. Y me parece hermoso esta reunión bien de base, bien de barrio, para que llevemos estos temas a la actualidad argentina. Y sepamos también llamar héroes a un Simón Radovisky, a un Kurt Wilkens. Cómo juzgaron sus vidas, jugaron su vida. Cuando no hubo condena a los asesinos, brutales asesinos, ellos se la jugaron. E hicieron ellos justicia con la propia mano. Qué valientes. Dos personas que pasaron a nuestra historia. Y que supimos levantarlos, algunos escritores, algunos historiadores, porque sí fueron silenciados. Kurt Gustav Wilkens, Simón Radovisky, dos extranjeros, un judío ruso y un alemán. Increíble. Son los que van a ejecutar a los verdaderos asesinos de la clase trabajadora, a los asesinos de centenares de trabajadores. Y no necesitaron de nadie, los esperaron pacientemente y cuando los tuvieron cerca los ejecutaron. Tendremos que recordar siempre esos hechos, la verdadera justicia, la justicia del pueblo. Nadie, nunca nadie, discutió que no hicieron justicia. Reconocieron que los dos muertos eran dos asesinos seriales. Debemos recordar eso, a esos héroes populares, Simón Radovisky y Kurt Gustav Wilkens. ¿Cuántos obreros fueron fusilados? Lo de la Patagonia rebelde es increíble, el fusilamiento de tantos peones rurales que luchaban por sus derechos. Más todavía, lo hizo un gobierno democrático, un gobierno elegido por el pueblo, no lo hizo una dictadura, lo hizo el presidente Irigoyen. El presidente Irigoyen, que había 2 años antes había eliminado la pena de muerte en la Argentina, para siempre, dijo. Y cuando comenzaron las huelgas patagónicas, le dio la orden de pena de muerte a Teniente Coronel Varela para los obreros que no se rindieran. Y así fueron los fusilamientos de la Patagonia. Y así fueron los fusilamientos también de la Semana Trágica. El asesinato directamente en las calles por parte del ejército argentino y de la policía, cuando no había pena de muerte. 2 héroes populares, Simón Radovisky y Kurt Gustav Wilkens, pasaron a la historia, se jugaron, y no por dinero, sino por justicia, nada más que por justicia. Debemos recordar a esos 2 personajes que nos enseñaron a hacer justicia cuando no la había en nuestro país, que ya era un país democrático, se elegían las autoridades por elecciones libres. Y después vamos a tener las dictaduras militares. Increíble en nuestra historia las dictaduras militares. ¿Cómo fue posible en este país de un Mariano Moreno, de un Echeverría, de esos pensadores increíbles,
que haya tenido muertos en la calle, asesinatos, dictadores, la pena de muerte, dictado por un hombre de uniforme o por un civil. Tenemos que aprender profundamente y enseñar a nuestra juventud. Nunca más una dictadura. Siempre, cada vez más democracia. No conformarnos con una democracia eligiendo cada 2 años candidatos, sino profundizarla cada vez más, siendo nosotros personajes de la democracia también, haciendo escuchar nuestra palabra, como acá donde nos hemos reunido en este barrio para hacer escuchar nuestra palabra, que se escuche nuestra palabra. La democracia, el saber dar valor a cada vida humana, pensar en nuestros niños, pensar en el futuro de nuestros niños, pensar en la paz, pensar en la educación profunda y pensar ante todo en la igualdad. Cantamos en nuestro himno nacional desde 1813 esas profundas palabras increíbles. Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. La noble igualdad. Somos todos iguales ante la naturaleza. Somos todos iguales ante la ley. ¿Y por qué hay vidas miserias en algo que llamamos democracia? Siempre he sostenido que mientras haya vidas miserias no hay verdadera democracia. La verdadera democracia tiene que ser capaz de dar por lo menos una vivienda digna a las familias con hijos. Hay que ir allá a Puerto Nuevo, hay que ver lo que es eso. Hay que recorrerlo. A 20 cuadras de la Plaza de Mayo. De esa Plaza de Mayo, de ese 25 de mayo de 1810, con esos hermosos documentos de la igualdad. ¿Qué aprendimos los argentinos? Y es nuestra obligación no solamente hablar, sino hacer también en nuestra vida diaria. Yo estoy tan agradecido que ustedes me hayan invitado a este lugar. Se nota el calor humano acá, ese silencio tan profundo, estas ganas de hacer. Y más todavía, que nos hayan traído también el problema armenio, que es un asunto que hay que difundirlo, tan poco conocido, hay que difundirlo y hay que luchar para que se haga justicia con el pueblo armenio. Y sigamos cantando nuestro himno nacional. Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Muchas gracias.